para todos y todas, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Barragán, directora de Alianzas y Crecimiento de Cavi Educación. Y pues quiero darles una cordial bienvenida a este webinar en nuestro ecosistema Cavi. Hoy la charla que tenemos es el ROI de la formación, en donde vamos a aprender cómo medir y comunicar el impacto de la formación en la organización. Y pues básicamente esta charla que tenemos el día de hoy pues nace de una experiencia y una necesidad más bien que tenemos de las empresas con las que trabajamos, en donde cada vez se vuelve más común cómo hacer que lo invisible se pueda medir, porque las habilidades blandas y la formación pues resulta siendo un tema que no es tan sencillo de medir y de entregar el impacto en las organizaciones. Hoy abrimos, digamos que este espacio porque queremos evidenciar el impacto de lo que están haciendo las áreas de formación dentro de la organización y para eso hemos traído hoy a un experto y nos acompaña Germán Darío Hernández Rojas. Él es co-creador de nuestro modelo de aprendizaje y director de Cavi Educación y Agencia para la Educación. Germán tiene una formación muy especializada que nos va a generar mucho valor en esta masterclass porque él es magíster en dirección educativa y educación del desarrollo humano, pero sobre todo, lo más importante, Germán Darío, es que él se ha consolidado como un experto en educación digital y andragogía, es decir, cómo los adultos aprendemos, cómo nos educamos, cómo hacemos para desarrollar nuestras habilidades y particularmente en el contexto organizacional. Germán cuenta con una destacada trayectoria en la academia y en la consultoría. Él ha acompañado el diseño académico instruccional de muchos programas eh, virtuales y presenciales también de alto impacto, tanto para universidades, para organizaciones privadas, públicas, en diferentes sectores, y su experiencia pues efectivamente ha hecho que acompaña a muchas organizaciones en cómo hacer gestión del conocimiento para desarrollar personas altamente productivas. Y bueno, a lo largo de su carrera, pues ha tenido la oportunidad de acompañar, como les decía, empresas en diferentes sectores, tanto el sector público y privado, en Latinoamérica. Y hoy queremos darle la bienvenida a Germán Darío para que nos acompañe en este espacio. Vamos a tener un espacio de 1 hora para su presentación y nos quedaremos media horita después para preguntas y poder resolver dudas. Entonces, pues Germán Darío, el espacio es tuyo y muchas gracias por compartir con nosotros lo que vamos a escuchar. Bien, muchas gracias. Muy buenos días para las personas que nos acompañan ya en este espacio. Em, Como lo dice Sandra, para nosotros desde Cavi es una gran alegría cada vez que nos podemos encontrar con las personas eh, que se van interesando en el trabajo que hacemos, especialmente en los campos de formación de habilidades blandas, pero creo que es todavía más cercano cuando tenemos contacto directo con las personas responsables de la formación, es porque si hay algo que distingue un poco lo que hacemos es nuestra cercanía del proceso y siempre lo tenemos esta palabra un poco, del dolor que implica llevar adelante grandes iniciativas. Y una de esas cosas que vino a las manos detrás de esa cercanía es la pregunta que en muchas organizaciones se hace difícil de responder cuando la mesa directiva le pregunta al área de formación, bueno, ¿y en qué se ve toda la plata que ustedes gastan? ¿En qué se ve toda esa inversión que hacemos en capacitación y en formación? Y eso que antes era una pregunta un poco abstracta, hoy se vincula muy directamente a un indicador financiero que tiene nombre propio, que es ROI, que es un indicador que ayuda a mirar el retorno de la inversión específica dentro de un proyecto. Por lo tanto, hoy nos llega más frecuentemente a los responsables de formación y capacitación esta pregunta sobre el ROI de la formación. Dime, ¿en qué se ve? Dime financieramente incluso en qué se ve esto que hemos invertido a lo largo de este tiempo. Y a eso nos vamos a dedicar hoy un poco desde aspectos técnicos y algunas experiencias para poder validarlo. ¿Okay? Para poder hacerlo sencillo, vamos a intentar entender que llegar a este ROI pues es inicialmente un poco difícil porque parece hablar de algo intangible. Por lo tanto, quiero proponerles que comencemos este proceso con un ejercicio sencillo. Y es, piensa por un momento en algo que consideres un mal hábito. Yo voy a, inicialmente, por señalar un ejemplo, pensar en mi papá en sus 40 años, y es que era muy fumador. Mi papá
de la época de la gente que fumaba, y fumaba en algún punto media cajetilla diaria, era su estándar. Media cajetilla al día era su estándar. ¿Cuánto te vale eso? ¿No? Entonces, con ese que hayas ubicado, quiero que hagamos un ejercicio. ¿Cuánto te vale ese mal hábito? ¿Sí? ¿Cuánto te logra valer ese hábito que tienes allí? La respuesta que hubiera dado mi papá en su momento hubiera salido de un cálculo evidente. ¿Cuánto vale media caja de cigarrillos todos los días? En su momento, entenderán un poco qué edad tengo por la respuesta que les voy a dar. En ese momento comprábamos media caja de cigarrillos con 100 pesos. 100 pesos todos los días durante 30 días. ¿Sí? Entonces, desde allí mi papá establecía para él tal vez un indicador. 3.000 pesos me vale un mal hábito. Y para él, para lo que ganaba en su momento, era un hábito costoso, pero no tan costoso como para dejarlo. En algún momento de su proceso, particularmente a raíz de una enfermedad que gracias a Dios en ese momento no era pulmonar, pero que trajo la preocupación por su salud pulmonar, el doctor le dijo cuánto valía el tratamiento de salir de su caso y cuánto valía básicamente el proceso de fortalecer sus pulmones para enfrentar ese tratamiento. Y comenzamos a hablar en ese momento de nuestra historia de cifras de millones de pesos. Y pasamos de 30.000 pesos a millones de pesos. Y entonces entró en nuestra cabeza tal vez el corazón de lo que queremos ver hoy, y es realmente cuánto vale el comportamiento que asumimos cuando ese comportamiento impacta o no dentro de un proceso. Y a eso es que quiero que nos dediquemos un poquito esta mañana. Y vamos a hacerlo aquí con un ejercicio inicial que nos ubique muy en nuestro ámbito de una manera clara. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale ese mal hábito? Es nuestra pregunta. ¿Cuánto vale que alguien se comporte de una manera o de otra? Y ese es el corazón de lo que queremos ver hoy. Y es la formación y la capacitación le dan valor a cosas intangibles. Y ese valor de lo intangible aterriza básicamente en el hecho de que típicamente nuestras labores están concentradas en dos bloques, en formación o en capacitación. ¿Sí? Y hablamos aquí de capacitación como los elementos que a través de estrategias de aprendizaje, en general de educación, tienen como propósito cerrar brechas de conocimiento o de habilidades técnicas muy claras para mejorar el desempeño de las personas en elementos específicos con una visión más de corto plazo sobre habilidades técnicas y operativas que se pueden aplicar de manera inmediata. Pero el reto es todavía mayor si lo que tenemos de frente son planes de formación. Entre nuestros invitados de esta mañana hay gente o hay personas cuyo rol es los planes de desarrollo, ¿sí? Y si con capacitación tenemos un desafío, con planes de desarrollo, pues todavía más, porque los planes de desarrollo tienen que ver con el tema de las habilidades blandas, de las power skills de las personas, de su futuro, de los planes de sucesión, del impacto que tiene que ver el relacionamiento, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la comunicación, el liderazgo, y ahí parece que se nos diluye un poco la posibilidad de entender esto, cómo genera cultura, aprendizaje continuo y particularmente cómo al llevarlo a la acción genera impacto en el negocio y en las personas. Y ahí tenemos normalmente un desafío muy grande cuando tenemos que enfrentarlo. ¿En dónde hoy se ubica ese desafío? Puntualmente en tres áreas, ¿sí? Y en tres retos. Típicamente hoy la inversión de capacitación y de formación está concentrada en tres grandes puntos. Por un lado, seguimos haciendo planes de formación y de capacitación, particularmente de capacitación en hard skills, es decir, en habilidades de negocio y en conocimientos de negocio. Nosotros que somos especialistas de este campo, pues todos los años seguimos recibiendo solicitudes que tienen que ver con cosas tan rutinarias de cada año como los cursos que llamamos regulatorios, legales, de habilitación, hasta, pues, obviamente todos los cursos que tienen que ver con conocer portafolios de productos, etcétera. En la otra esquina, aquí por amarillito en mi pantalla, aparece la punta de lo que hoy nos tiene preocupados, transformación digital. Y entonces aparece apropiación digital, uso de inteligencias artificiales, manejo de aplicativos, etcétera. Y en el corazón, dándole fuerza a lo demás y siendo el eje de lo que hoy realmente genera que las personas construyan en sus organizaciones, aparece
las power skills, lo que llamamos competencias o habilidades blandas, y ahí está nuestra inversión. Y tenemos la inversión que hacemos en las organizaciones en esos 3 puntos en 3 grandes objetivos. El más común, que es upskilling, que es mejorar las personas, pero cada vez más por los temas de innovación y por los temas de cambio de negocio, de escenarios de negocio, estamos más enfrentando tareas de cross-skilling y reskilling, que tiene que ver con cómo ayudamos a nuestro talento a generar nuevas y mejores habilidades o incluso adaptarse a nuevos cargos y a nuevas expectativas en su desempeño. Por lo tanto, a esto nos enfrentamos o a este tipo de variables nos enfrentamos cuando queremos decir, bueno, ¿a qué necesitamos darle valor? Entonces quiero resumirle aquí y proponerles un ejercicio. Y es, necesitamos decirle a nuestra mesa directiva cuánto nos retorna de la inversión que hacemos en alguno de estos campos. Como nuestra especialidad en Cabia Educación son Power Skills, quiero proponerles que comencemos este proceso con una pregunta importante. La primera, y es, claro, si tenemos que dar evidencia de en qué se devuelve la formación cuando invertimos en nuestras necesidades, lo primero es cuáles son nuestras necesidades. ¿Cuáles? Por lo tanto, quiero invitarles a hacer este ejercicio. Y es, si usted está participando desde su celular, puede, digamos, escanear este código QR. Aquí estoy viendo que se me vuelve una imagen, pero pues no es necesaria allí. Y es este código QR, o puede seguir el enlace que nos están dejando en el chat. Y allí va a encontrar una pequeña aplicación que nos va a servir para hacernos esta pregunta. Y es, ¿cuáles serían las necesidades de mi empresa? Vamos a hacer ese nuestro punto de partida. ¿Qué necesita mi empresa? Y para eso digamos, o ese punto de partida nos va a permitir entender después cómo generamos valor desde allí y cuánto vale ese valor. Por lo tanto, inicialmente quiero invitarles allí y cuando lleguen allí van a poder participar pues teniendo allí como un sencillo registro, pero sobre todo utilizando para ingresar esta clave de acceso que ven en mi presentación, que es Rutas Cavi, con R mayúscula y con K mayúscula. Rutas Cavi. Entonces, invitados a que lleguen hasta allí. Si usted ya llega hasta allí, puede aquí por el chat poner una manito de confirmación un poco allí para ir a mi siguiente presentación para que vean qué van a encontrar allí. Ok, para los que ya de pronto van ingresando por allí, van a encontrar allí un pequeño aplicativo que nos da unos minutos para poder, digamos, reflexionar sobre qué podría necesitar mi área de negocio, la organización donde yo participo. Les vamos a sugerir que utilicen la opción, gracias Ana, que utilicen la opción de explorar por situación del equipo. Muy bien, sé que Ana ha podido participar, muy bien, gracias, perfecto. Allí está. De pronto confirmar con Alexandra, con Angie o con Dayana, con John, con Jorge, si les abre el aplicativo allí, con Juan José, con Natalia, con Miquel. Uy, tengo una que no sé el nombre porque está una sigla. Ok, entonces las personas que ya van llegando allí, básicamente exploren esa situación y guarden allí, van encontrando algunas sugerencias de cuáles podrían ser esas necesidades de formación. Este nos va a servir de punto de partida, ¿no? Estamos tratando de identificar cuáles podrían ser habilidades que tu organización necesita y vamos a ir un poco en el ejercicio diciendo si invertimos en eso, en dónde se ve el impacto de eso y cuánto vale el impacto de eso, que es nuestro motivo de hoy. Perfecto, estamos dando unos minutos para que lo puedan resolver allí y vamos a la carne aquí un poco de nuestro proceso, entendiendo el valor de eso. Listo, veo por allí que ya unas 4 o 5 personas hicieron el ejercicio. Entonces, quiero invitar a las personas que han podido hacer el ejercicio, si quieren usar el chat, no usando el chat, compartir de pronto una o dos de las habilidades que aparecieron allí prioritarias dentro de su análisis. ¿Ok? Y eso lo vamos a retomar después para poder ver desde allí cómo cuantificar el valor de aportar en eso. Entonces, si encontraste algunas y las quieres compartir, puedes hacerlas en el chat y yo voy a comenzar a avanzar un poco con el discurso mientras otras van terminando allí puntualmente. Gracias a Angie y a Ana, que fueron las primeras que lo terminaron, pero ya veo allí 4, 5, 6 personas, 6 en este momento ya avanzando con esto. Muy bien, desde allí avancemos. Orientación al resultado, desarrollo de equipos también, ok. Oh, entonces hay liderazgo, por ahí hay necesidades en liderazgo, ajuste flexible frente al cambio, procesos de innovación, qué bien, ¿no? Están por allí dejándolas. Entonces, la pregunta que queremos hacernos es esta en concreto. Voy a partir ya un poco de lo que nos está regalando
los asistentes, ¿no? Y es, mi mesa directiva dice, vamos a hacer un gran proceso de innovación, trajimos unas nuevas tecnologías para los procesos de la organización, para ventas, para marketing, para infraestructura, qué sé yo, y vamos a meterle a esto este año 100 millones de pesos. Perfecto, pero entonces formación, muy pendientes porque al final la pregunta grande es, esos 100 millones, ¿en cuánta plata se devuelve o en dónde se devuelve? ¿Cuánto vale lo que se devuelve esto? Y los de formación, típicamente los de educación, los de capacitación, los de desarrollo humano, tenemos de frente un gran reto porque típicamente nuestra formación y nuestra experiencia no va a esa cuantificación, va a generar buenas experiencias de aprendizaje con las personas, pero ¿cómo aproximamos esa cuantificación? Pues yo quiero regalarles hoy algunos elementos al respecto desde esta perspectiva. Entonces, primer elemento puntual, y es típicamente necesitamos superar un error que es típico, y es que normalmente vemos el impacto al final. Y aunque parezca contrasentido, el impacto necesitamos verlo desde el principio. Para eso vamos a recordar un poco aquí este término, esta categoría que se llama teoría de cambio. Entonces, si queremos ver el impacto y cuantificarlo, lo primero es que antes de arrancar cualquier proceso de formación o capacitación, necesitamos explicitar la teoría de cambio. ¿Qué significa eso en lo concreto? Significa que típicamente cuando nuestra organización pide, demanda que haya formación y capacitación, está buscando tres tipos de impactos. Está buscando mover la capa de negocio, que es esto que está aquí en el 2, ¿verdad? Mover la capa de resultados, la capa de negocio. Está buscando responder a dinámicas de cambio en el mercado, en el contexto de negocio, o está buscando el desempeño de las personas mejore. Esas tres cosas disparan que alguien, un directivo, un líder, un coordinador, un gestor, un gerente, diga necesitamos capacitarnos, porque cambió el entorno, porque el negocio no está funcionando, o queremos que funcione mejor, y porque las personas, en su evaluación de desempeño, presentan estos desafíos, estas necesidades y estos retos. Sin embargo, el tema está en que la formación no impacta en la capa de negocio, no logra hacerlo. Yo hice silencio porque esa afirmación es radical. Entonces, ¿cómo así? Si la capacitación no impacta en la capa de negocio, entonces, ¿por qué hacemos eso? Decirles a un directivo sería que no me dé plata ni presupuesto este año para trabajar. No, no, no. Lo que hay que hacerle entender al directivo es que se trata de una escalerita. Es decir, la capacitación no impacta en la capa de negocio directamente. La capacitación impacta, es decir, solo genera cambios reales, evidentes en las capacidades de las personas. Y son esas capacidades de las personas las que impactan la capa de negocio si se ponen en práctica y si el proceso grupal se hace visible. Si esas dos cosas no se dan, la capacitación es una inversión perdida. Es decir, si las personas no lo aplican y si las personas grupalmente no le dan valor a lo que aplican, no sirve. Perdiste la plata. Voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan. Resulta que un directivo dice, vea, mis equipos se coordinan muy poco y tienen muchos conflictos. Hágame una capacitación en trabajo en equipo y resolución de conflictos para que esto mejore. Y me dice cuánto vale y me dice eso en cuánto retorno. Entonces hacemos todo el proceso, corremos, decimos, encontramos al mejor proveedor, ya vamos acá y hacemos eso. Y cuando lo hacemos, resulta que eso vale 30 millones de pesos. Ah, perfecto, lo hicimos, muy bien, eso va a volver y ahí ya cambió todo. No, no, no cambió todo. La capacitación llega a que la gente sepa hacerlo. Ahora, ¿lo hacen? Ahora, ¿su líder le da valor? Ahora, las estrategias que aprendieron, ¿las van a poner en práctica? Y entonces aquí aparecen dos cosas maravillosas de lo que hoy podrían aprender en nuestro proceso. Lo primero es que típicamente el diseño de la capacitación implica una labor de consultoría interna en donde el responsable de la formación tiene que permitirle ver al directivo, a la empresa, a quien demanda la formación, una escalerita que se traduce de esta manera. Este problema que queremos enfrentar, estoy en la parte de arriba, este problema, y es los equipos, entonces hay una sinergia que nos está dando y entonces eso impacta en que se retrasan las respuestas a los clientes y perdemos clientes porque la gente está aquí enredada peleando. Ese es el problema, pero ¿en qué comportamientos usted está explicando ese problema? Sin tener esta capa que son los comportamientos que explican el problema, yo no te puedo ayudar desde formación y capacitación porque yo trabajo es
transformando estos comportamientos desde unos aprendizajes. Por lo tanto, típicamente, el primer proceso que nos asegura que después podamos contabilizar, evidenciar el impacto de lo que se invierte en formación, es que haya una teoría de cambio que significa qué comportamientos son los que esperamos cambiar, es porque son esos comportamientos los que vamos a intentar cuantificar para ver cómo le pegan a la capa de negocio, ¿sí? Por lo tanto, tal vez la primera práctica de las empresas con las que trabajamos es evitar o ayudarle a evitar a la cultura organizacional esta costumbre de recibir un mail que dice, mire, por favor, área de formación, de desarrollo, de capacitación, es muy importante que de acuerdo a las metas de este año o a la evaluación de desempeño pongamos una capacitación en este nuevo producto, una capacitación en el manejo de esta tecnología y una capacitación en liderazgo y resolución de conflictos. ¿Sí? Porque esa sola petición no se justifica a sí mismo. Entonces tú necesitas poder evidenciar ese camino, cómo lo está entendiendo la persona que demanda eso, el área que demanda eso, cómo lo está entendiendo. Permítanme mostrarles un ejemplo claro y práctico para que sea visible. Entonces compartamos esta pantalla. Para nuestros clientes, una de esas situaciones que demandó en algún momento formación es que cambiaron el call center con el que hacían, no tanto el call center, sino el sistema con el que hacían la respuesta en el canal de atención telefónica. Y entonces, cuando comenzó el proceso, lo que se quería era capaciten las personas en que usen mejor ese bendito software, porque la gente se está quejando de atención al cliente, ¿sí? Y tratando de entender esa solicitud que llegó, qué significaba, llegamos a esto organizadito, y es, ¿en qué se evidencia este problema? ¿Sí? ¿En dónde nos está doliendo esto, pero con claramente? Entonces, hay una baja adopción de medios digitales por colaboradores. Entonces, tenemos un indicador que nos dice los colaboradores, cuántos colaboradores realmente están utilizando el sistema y en cuántos casos están documentándolo dentro del sistema. Y por otro lado teníamos un indicador que dice, ¿y cómo se está sintiendo la gente atendida? Y esto estaba reportado ya. Entonces, aquí es donde queremos llegar, ¿sí? Pero el punto es, ¿y cómo lo estamos explicando? Y entonces, en lo que hicimos fue, vea, ¿de quiénes estamos hablando? De los asesores de servicios, son 120 personas. ¿Y qué es lo que creemos que está pasando mal? Y es que ellos que trabajan en soporte al cliente, en este caso de autos y de crédito automotriz, atienden reclamaciones de seguros y atienden para crédito. Ah, bueno, ¿y qué es lo que no están haciendo bien? Ah, no están escuchando al cliente, no están utilizando adecuadamente el sistema, dicen que hacen ambas cosas, pero no, realmente no. Y bueno, ¿con qué hacen eso? Con un nuevo sistema de recursos. Entonces, aquí, este análisis previo que hacemos va a terminar siendo clave porque nos dice que aquí es donde queremos ver cambios. No es posible que la capacitación haga cambios aquí. Es posible que la capacitación haga cambios aquí. ¿Sí? Es posible que haga cambios ahí. Y desde allí fue que tomamos decisiones sobre cómo hacer, digamos, elementos más fuertes de escucha activa, de disposición al cambio, de compromiso, y obviamente cómo reforzar el dominio que tenían del nuevo sistema. Pero esto está buscando amarrar esto. Vuelvo a mi presentación para entender dónde vamos, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que nuestro primer elemento importante para nuestros procesos y poderlos evaluar y determinar su impacto es que sea claro qué comportamientos son los que queremos cambiar y afirmar. ¿Sí? Ahí vamos, estamos un poco con ese proceso para poder hacer esa proyección de manera previa a la intervención. Típicamente eso termina en matrices, nosotros normalmente lo manejamos con algunas matrices en donde definimos el problema, definimos bien los comportamientos y establecemos esos aprendizajes que se necesitan respecto de estos comportamientos. Alguien podría decir, oiga, pero es muy claro, ¿no? Muy evidente. Yo le digo a ustedes lo que yo he visto a lo largo de 12 empresas multinacionales con las que hemos hecho un ejercicio parecido. Típicamente formación recibe recados y responde en actividades. Este año se priorizó tal cosa, háganlo. Y formación va y corre y busca un proveedor o desarrolla un curso. Y esta capa de entender la necesidad, los comportamientos, los aprendizajes, genera la primera transformación de frente a después poder decir dónde estuvo la inversión. Entonces, primer elemento, necesitamos primero una teoría de cambio. Esa teoría mínima de cambio es el problema en qué comportamiento se está justificando y esos comportamientos, qué aprendizajes pueden demandar de la corporación. Muy bien. Ahora, como nuestro tema hoy es cómo se evidencia esto, pues nuestro segundo elemento que vamos a ver es que una buena teoría de cambio es más fácil traducirla en un ARPI.
Un ARPI es un esquema de trabajo. Vamos a ver cómo funciona este ARPI y qué significa esa sigla ARPI que está allí. Entonces, tenemos para esto que típicamente cuando implementamos, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Y es con unos recursos, con estos recursos, estoy aquí leyendo mi esquema de arriba hacia abajo, a implementación. Con estos recursos y estas estrategias generamos aprendizajes que mejoran los desempeños, que atienden el problema. ¿Sí? Eso es lo que típicamente deberíamos hacer, ¿no? Y es, tengo 40 millones para capacitar a mis personas y esto, capacitación se refleja en que van a aprender estos elementos teóricos, prácticos, estas estrategias. Con eso esperamos que mejoren unos desempeños que habíamos dicho son causa o son una de las causas de un problema que tenemos y ahí va a cambiar el problema. Pues típicamente, cuando diseñamos, deberíamos recorrer esto al revés, ¿sí? Y es analizar con los responsables muy bien el problema, establecer qué desempeños queremos mejorar, mirar qué aprendizajes reclaman esos desempeños, con qué mejor estrategia lo podríamos lograr y cuánto nos vale. ¿Sí? Ese es, digamos, nuestro proceso de nuestra teoría de cambio. Pero a nivel un poco de documentación y luego de proyección financiera, típicamente lo traducimos a un esquema que tiene un nombre concreto que se llama ARPI. Aquí estoy señalando ese esquema y por qué se va a llamar así. Entonces, este esquema se llama ARPI básicamente por un conjunto de elementos que son actividades, que es mi primera casillita a la derecha, qué personas participan y qué estrategias de formación se implementan. Resultados, que significa cuántos de las personas completan la formación, cuántas se certifican y cuántas muestran disposición al cambio. Y aquí aparece una cosa llamativa que no puedo profundizar, pero es importante. Parte de lo que medimos en la capacitación es la disposición a usarlo. Si usted no le hace seguimiento a eso, después, pues literalmente tiene que enfrentarse a que la gente le pareció importante, le pareció útil, pero no lo usó. Entonces, típicamente en estas dos primeras AR, actividades y resultados, está el gasto. Y lo que esperas que impacte típicamente viene por acá, en el logro de los objetivos de negocio y en el logro de los objetivos estratégicos de ese año. Pero realmente lo que sabemos es que impacta atrasito, en los procesos de las personas individualmente y en los procesos de los equipos. Ahí es donde impacta el proceso, ¿no? Y por lo tanto, aquí es donde tiene que verse el retorno de ese árbol, ¿sí? Donde tiene que verse ese efecto. Entonces, vamos a llevarlo un poco más abajo para verlo más en la práctica y es como le damos valor a esos elementos que están allí. Voy a mirar aquí un segundito. Denme un segundo, por favor. Estoy viendo que cuando lo cambiamos, ¿qué voy a hacer acá? Denme un segundito, voy a salir de acá. Y es porque veo que aquí mi esquema, por alguna razón, no me deja visibilizar las palabras. Quiero visibilizarlas bien, por lo tanto, denme un segundo porque ustedes necesitan grabarla y hay algo aquí de la presentación que no lo deja ver. Aquí está resultados, entonces tenemos la primera capa, actividades, aquí está resultados, aquí está nuestra vista completa también para procesos y aquí va a estar para impactos. Entonces, digamos puntualmente que para hacer el proceso adecuadamente, tú lo que estás buscando es documentar bien actividades y resultados y que típicamente desde allí es que piensa formación, ¿no? Indicadores de ejecución de actividades, indicadores de satisfacción de resultados. Significa, capacité 100 personas, 20 horas de capacitación y quedaron contentos. Calificación de satisfacción 4 o 5. Y eso no es el impacto, ni 5 de tu formación. Otras personas van más a los resultados, otras áreas más, y él dice, bueno, de los que capacitamos, terminó el 98%, se certificaron, es el indicador de aprendizaje, se certificaron 75% y más o menos unos 55% de acuerdo a nuestra encuesta muestran disposición al cambio. Y ahí comienza a verse el resultado y son buenos números, pero ahí todavía no está el impacto. El impacto, el retorno real de esto comienza a verse en los indicadores de los procesos, de los ambientes, incluso de gestión de conocimiento y luego sí en la capa de negocio. Permítanme les muestro un par de ejemplos reales de clientes. Obviamente aquí, muy discreto. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Dice, vamos a hacer una mentoría con AGH, que es un área interna de la compañía, que trabaja con libranza y con nómina. Y vamos a ponerle unos cursos prácticos y vamos a medir aquí un indicador clave con la participación de las personas. Aquí incluso lo pusieron como una meta, 100% de la participación. ¿Qué queremos como resultados? Asesores certificados en la interpretación de indicadores, unificación del discurso de venta y lograr que mínimamente el 95% de ellos se certifique.
Y hasta aquí, esta es la capa que controla más típicamente capacitación. Pero fíjense lo que esperan hacia adelante. Un cambio en la planificación de agenda de los asesores, ¿sí? Y que esto eleve indicadores de efectividad en el proceso, que disminuya, digamos, o que aumente la prospección en este caso, y que esto aumente la red de clientes fidelizados que utilizan el banco como entidad principal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto lo están haciendo antes de siquiera mirar los temas de la formación. Están proyectando esto para ellos. Y esto, en otro ejemplo que tengo por acá, lo traducen a indicadores concretos, ¿verdad? Y a cómo van a ser desde este caso la selección de actividades, la definición de su ruta de aprendizaje, ponen un poco para sus resultados el cumplimiento en la asistencia, en el cumplimiento de los retos comerciales que les van a dejar, en la asistencia, y luego comienzan a mirar dónde van a documentar sus procesos. Fíjense esta que está interesante acá, indicador de devolución del proceso, por debajo del 10%, el número de erradicaciones que hacen, el número de campañas que van a implementar, y todo esto para aumentar la colocación de esta bolsa transaccional. Si se dan cuenta, lo que hace este elemento es comenzar a organizar que la formación no se nos quede hablando de la formación y de la capacitación, sino comience a tocar la capa puntual de los procesos individuales y grupales, porque eso es lo que mueve el impacto. ¿Sí? Y es un poco la base de lo que quiero mostrarles en este día. Y es a esos procesos, a esa capa de procesos, es la que nos toca darle valor y visibilidad, indicadores y cuantificación de indicadores para poder realmente hablar del impacto de la formación. Entonces, veamos algunas cosas sobre cómo hacemos esto que está aquí. Entonces, si tienes que definir indicadores que muestran en dónde impacta la formación, los primeros impactos se ven en los procesos de las personas, antes que en la capa de negocio, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver aquí son algunos ejemplos de esos indicadores de proceso que nos ayudan a mejorar. ¿Qué tenemos allí? Por ejemplo, en esta tabla nos dice que hay dos grandes grupos de procesos que podemos documentar. Uno es número o porcentaje de participantes que hacen algo nuevo con las capacidades aprendidas. O número o porcentaje de participantes que hacen algo mejor con las capacidades que han aprendido. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, número o porcentaje de participantes que implementan el procedimiento de respuesta a objeciones, o número de participantes, porcentaje de participantes que visita a nuevos prospectos de clientes con citas presenciales. Es decir, están haciendo algo nuevo. Por otro lado, está el número, porcentaje de personas que mejoran su puntuación en servicio a clientes, o sea, están haciendo algo, no están haciendo algo nuevo, sino mejorando lo que saben hacer, o número, porcentaje de personas que entregan a tiempo las documentaciones de los clientes. ¿Sí? Y es aquí donde comienza a verse el ROI. Aquí es donde está el ROI realmente, en esto, ¿verdad? Vamos ahorita a mirarlo financieramente, pero es aquí. ¿Qué nos pasa aquí entonces? Que algunas organizaciones tienen esto documentado, pero otras no. E implica, cuando comienzas a intentar mostrar el impacto de lo que haces, documentarlo. Por lo tanto, aquí estoy pensando en una aseguradora que trabaja para Centroamérica y Colombia. Cuando hicimos este proceso, su principal reto es, queremos que esto impacte en trabajo en equipo, pero no tenemos mediciones de trabajo en equipo. Por lo tanto, antes de que arranque la capacitación, implementemos esta pequeña encuesta sobre trabajo en equipo y tengamos un punto de partida para mirar si eso mejora o no. ¿Sí? Y entonces me decían ellos, hey Germán, tal vez lo más duro que nos estás pidiendo es que el área de capacitación no haga las mediciones solo en la capacitación, sino que nos toca hacerle seguimiento a esto. ¿Cuánto tiempo? Y entonces la experiencia y la norma técnica y la evidencia nos decía, los primeros resultados en procesos se ven durante el primer mes, el primer trimestre, y luego comienzan a perderse. Por lo tanto, es clave que estas mediciones se hagan mes, trimestre, pero no al final de los años, porque se ha perdido mucho del proceso que llevamos hacia adelante. Ahora, el tema es más desafiante, pero más importante cuando esperas que la capacitación redunde en poder medir y validar el impacto a nivel de las situaciones grupales. ¿Sí? A nivel de las situaciones grupales es un poco más difícil, es un poco más retador lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque cuando el indicador reporta en lo grupal,
va a aparecer una variable muy importante que necesitamos sumar al proceso. Veámoslo aquí. Si aquí tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva nos dice número o porcentaje de equipos o sucursales o regionales que hacen algo nuevo, o lo mismo, ¿no? Número de equipos de sucursales o regionales que hace algo mejor, pues podemos tener a la vista el indicador e incluso saber cómo documentarlo. Es decir, número de sucursales que implementa acuerdos grupales para atención al cliente, número de sucursales que visitan nuevos prospectos de clientes, número de sucursales que disminuye el tiempo de respuesta de las solicitudes entre áreas, número de que aumenta la percepción de sinergia respecto a otras áreas. ¿Sí? Podemos incluso hacerlo. Es más, podemos documentarlo y generar nueva documentación. Pero cuando el proceso es grupal, vamos a tener que tener mucha cercanía, no con las personas, no con los procesos solamente, sino particularmente con los líderes, ¿sí? Con la variable liderazgo. Si tú esperas que el proceso de promoción, de formación y de capacitación impacte en lo grupal, vas a tener que medir indicadores del grupo. Y si tienes que medir indicadores del grupo, necesitas que el líder esté comprometido con lo que pasa, porque si no, se pierde. Voy a ponerles un ejemplo puntual. Dentro de un proceso de capacitación de habilidades blandas de los que hacemos en CABI, un área de recursos humanos terminó formándose con unas estrategias de planeación en el equipo. Entonces, aprendieron 3 estrategias de cómo planear y distribuir más corresponsablemente sus responsabilidades. Pero ese líder, el líder de ese equipo particular, no estuvo muy de acuerdo con esa capacitación y no se vinculó muy formalmente. Cuando hicimos el ARPI, previamente te enseñamos el ARPI, la perspectiva de cambio y por lo tanto los procesos que esperábamos, había indudablemente indicadores de cuántas veces utilizaban ellos esos protocolos. Y comenzamos a ver durante el primer mes de implementación que posterior a la formación no lo estaban haciendo. Entonces la pregunta que hicimos es, mira, se hizo la capacitación en esto, ¿por qué no están utilizando el protocolo que aprendieron? La respuesta es, no, es que el líder dice que así perdemos el tiempo. ¿Sí? Que así gastamos más tiempo del necesario, que es mejor un poco, pues, hablar lo que necesitemos y más bien concentrarnos en que aparezca. Por lo tanto, la variable liderazgo siempre será una variable explicativa importante de seguir y rastrear cuando tratas de mirar cómo impacta internamente allí. Entonces, vámonos con esto. Lo que estamos diciendo en segunda instancia, nuestra primera instancia dijo, y es, no puedes visibilizar el impacto si no lo planeas desde antes, si no lo planeas, no, si no lo proyectas desde antes. Y ese impacto tiene que ver básicamente con identificar los comportamientos que esperas que cambien, porque son esos comportamientos los que generan el cambio y por lo tanto el impacto en la capa de negocio. Lo segundo que estamos diciendo es, si eso es así, hoy en día, parte de las labores que le llegan a las áreas de formación y capacitación es poder hacer mediciones y seguimientos posteriores a la capacitación. Ningún área de formación puede dar cuenta del impacto y peor aún del ROI de la formación si no tuvo la posibilidad, si no estaba en la posibilidad de poder hacer seguimiento de las cosas que pasaron una vez acabó el tiempo de capacitación. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de capacitación no se dan los cambios. No se dan. Es muy espúreo y muy constante lo que se da. Por lo tanto, la capa que impacta realmente, pues no la ves madurar. Y esto implica comenzar a pensar y fortalecer en nuestros equipos esta capacidad de formular bien sus indicadores, en un momento incluso de saber cuánto valen financieramente esos indicadores y de saberlos cómo documentar. Pero aunque eso suena grande y muy complejo, realmente son cosas más sencillas. Y es decidir qué se quiere medir, medir un poquito y saber cómo documentarlo. Miremos un poquito dentro del caso que les estaba comentando ahorita, un poco cómo aterrizó esto. Entonces, les contaba que aquí teníamos una situación particular de un área de atención al cliente que tenía una nueva tecnología para atención y una meta grande en competencias blandas que tenía que ver con escucha activa, disposición al cambio, compromiso. Cuando hicimos el ARPI de esto, ¿qué fue lo que proyectamos? Y es un conjunto de actividades, estoy por aquí abajito, y es, en nuestro ARPI la A comenzaba con actividades, ¿no? Unas horas de capacitación, unas horas de uso de la plataforma y un grupo de colaboradores que iba a trabajar con un proceso en escucha activa.
¿Qué íbamos a medir en resultados? El porcentaje de colaboradores certificados, que es básicamente una meta de cumplimiento, el porcentaje de colaboradores que superaba la prueba de manejo efectivo del sistema digital y el porcentaje de colaboradores formados que evidenciaban una intención de cambio hacia la escucha activa. Todo esto lo podíamos manejar hasta aquí en la formación. ¿Por qué? Porque tenemos a la gente sentada, conectada, la tenemos con nosotros. El reto es que el impacto no está ahí, va a estar después. ¿En dónde? En los procesos. Entonces aquí decidimos hacer dos mediciones: porcentaje de colaboradores que aplicaba el protocolo de escucha activa que habían aprendido y el porcentaje de colaboradores que usaba realmente el sistema digital, ¿sí? Y buscábamos aumentar esto, transformarlo. ¿Qué necesitábamos? Unos medios de verificación. Uno que ya existía, que era el reporte del sistema, de cuánto lo estaban usando, pero otro que nos tuvimos que inventar y diseñar y aplicarlo, que era una escala pequeña para mirar cuántos de ellos realmente estaban haciendo escucha activa. Y esto lo contestaban las personas con una muestra a conveniencia. Y además de eso, acordamos previamente hacerle seguimiento a la calificación de satisfacción de la atención telefónica que ya existía en el reporte organizacional y hacerles seguimiento al porcentaje de clientes que reportaban sentirse escuchados dentro de esas llamadas. Pero si se dan cuenta, esto que les estoy mostrando, o si me permiten señalarlo mejor, lo hicimos antes de que apareciera la formación, ¿no? Esto no aparece cuando ya un mes pasó de la formación y nos dicen cómo impactó la formación y nos piden el ROI de eso, sino que lo previmos fuertemente y lo estamos llamando ARPI porque es la cadena de actividades, resultados, procesos, impactos que hemos diseñado. Y claro, ahora viene la pregunta y es, ¿esto documentado, señor Hernández, cuánto vale? ¿Y cómo mostramos que eso tuvo un impacto y un retorno? Entonces, vámonos a esa tercera capita aquí en nuestro proceso formativo. Entonces, vamos a ese desafío, cuantificar financieramente esos indicadores de proceso. Entonces, esa cuantificación tiene que ver básicamente con tres palabras que muy seguramente son cercanas si tienes estas labores de evaluar frecuentemente en tu hacer. Entonces, típicamente tenemos formas de cuantificar mejoras en la eficacia, ¿sí? Que básicamente la manera más sencilla, y es que significa evaluar o estimar el volumen de negocio o de cumplimiento de metas que está cambiando. Por ejemplo, ¿verdad? El porcentaje total de aumento de ventas, el aumento de la rentabilidad, el porcentaje de cumplimientos de metas de venta de cartera, es lo más sencillo de mirar. Lo que pasa es que atar eso y señalar que eso es directamente consecuencia de la formación es incorrecto porque indudablemente aparte de la formación están las condiciones del mercado, los liderazgos, los procesos de cada sucursal, oficina, equipo, etc. Son más propios las mejoras de eficiencia, aunque nos implica un poco más de esfuerzo en cuantificarlas. Y lo más efectivo aquí es tener una estimación previa, una estimación hecha con participación de los equipos responsables de cuánto vale para el negocio una unidad de tiempo dentro de los procesos. Es decir, dentro de este proceso, ¿cuánto vale un día? ¿Cuánto vale una hora de trabajo de las personas? Una hora de este proceso. ¿Por qué? Porque típicamente lo que vamos a ver es una disminución de tiempo en los procesos. Si haces bien una capacitación que busca generar sinergia, lo que esperas es que el proceso demore menos, ¿sí? Entonces, la disminución de tiempo en respuesta a clientes, disminución de tiempo en cerrar el proceso, disminución de... Esas disminuciones de tiempo, ¿sí? Se pueden cuantificar financieramente como horas proceso, pero nos implica tener una estimación de esa hora proceso. O por su lado, la disminución de reprocesos que también impacta típicamente en horas. Pero este tipo de números típicamente también existe en los áreas de negocio. Ahora, las que serían más valiosas porque son las más profundas, que tienen que ver con la cultura, porque es lo más difícil de medir y que tiene que ver con satisfacción, compromiso, reputación, rotación, etcétera. Aquí tengo uno que es el más frecuente que he encontrado, que es rotación en cargo. Percepción de autoeficacia en cargo, que es espectacular, que es una medida que dice qué tanto me estoy sintiendo yo capacitado, capaz y proactivo en mi cargo, y el aumento de satisfacción de cliente. Son tres típicos allí. ¿Cuánto vale eso? Es una capa más difícil. ¿Por qué? Recuerdo una interacción con un gran líder de la industria farma y que trabaja hacia el sector agricultor. Nos decía en México a principio de año en un encuentro sobre esta necesidad de evaluación, nos decía, uno de los activos más importantes a la hora de vender una empresa es reputacional, ¿sí? Y tiene que ver con la adhesión de sus equipos. Claro, si alguien va a invertir en una empresa, lo que esperaría es que la operación siga funcionando lo mejor posible, aunque el dueño cambie. Y eso se mide en función típicamente de indicadores de adhesión, de cultura, que aunque tienen un valor financiero un poco más difícil de llegar,
típicamente redundan en que el negocio funciona de esa manera. Por lo tanto, a estos, aunque financieramente le tenemos una medida más lejana, es importante documentarlos dentro del proceso. Claro, esto metodológicamente nos presenta algunos elementos que podemos enfrentar con unos principios metodológicos claros. Uno, el impacto se prevé desde el diseño. Uno no busca el impacto a ciegas después de que ya todo pasó. Esa es como nuestra primera enseñanza de hoy, ¿verdad? Por otro lado, es necesario abandonar nuestra zona cómoda. Y nuestra zona cómoda es que típicamente medimos la formación en la formación. Aprendiste, te pareció significativo, te certificaste, cumpliste las horas y ahí pues no tenemos ninguna forma después de informar ningún ROI ni ningún retorno, porque el retorno pues no está ahí. Simplemente es decir que cumplimos nuestro trabajo y que salió bien. El tercero es tener estimaciones financieras modelo, tener modelos de indicadores de eficacia, de pertinencia, de efectividad. Es nuestra mejor forma de adelantarlo. Dentro de las organizaciones más grandes típicamente hay áreas diseñadas en calidad o en analítica de datos para generar algunos modelos mínimos, o si no, en nuestras áreas más pequeñas podemos hacer ejercicios un par de veces al año, de decir, bueno, ¿en cuánto estimamos que este proceso sea corto, que este proceso se alargue? ¿Sí? Y allí las áreas, digamos, contamos con información dentro del área de negocio para hacer esos modelos mínimos y poderlos estimar. ¿Cómo? Teniendo un ARPI. Si no tenemos un ARPI o una mapa de qué procesos duramos impactar y qué indicadores son claves de ese proceso, pues ninguna área financiera nos dice, no, no le apoyo eso porque usted qué está buscando medir y qué está buscando impactar y cómo está modelando ese proceso. Ahora, el último principio aquí importante es, indudablemente necesitas grupos de comparación, o históricos o paralelos. ¿A qué me refiero? Y es, si tú inviertes como empresa en capacitación, indudablemente en esa capacitación típicamente no está todo el mundo, excepto por algunos temas. Por lo tanto, tal vez aquí recuerdo la experiencia más fuerte, en este caso es de un concesionario de carros, es claro, o sea, esta capacitación están yendo 6 concesionarios y hay otros 4 o 5 que no van, pues nuestra mejor manera de poder ver realmente si hay un ROI de esta inversión es comparar las mismas variables de un par de concesionarios en los que esto pasó, ¿sí? Un par de concesionarios que esto pasó. Y así poder saber si este cambio se ve y se explica de una manera mejor. Si se dan cuenta, esto implica que establecer variables grandes como un ROI de información, pues es un ejercicio que hacemos típicamente más semestralmente o más anualmente y evitamos, a no ser que haya una necesidad particular, de hacerlo por cada actividad de formación de las que se hace. Veamos esto entonces en una visión panorámica para que sea más sencillo para nosotros acopiarlo en esta forma. Entonces, lo primero que tenemos es que trabajamos dentro de nuestro proceso. Disculpen un segundito, hay algo aquí con la presentación en el online que lo ha cortado. Entonces, denme un segundo, por favor, para que ustedes vayan a dejar de verlo bien. Y voy a compartir otra vez, denme un segundo, por favor. Entonces, lo que queremos es como verlo en conjunto para poder establecer, digamos, como el proceso como está. Y vamos a hacerlo a través, digamos, como de 4 insights fuertes que nos permitan decir, bien, esta metodología finalmente entonces, cómo funciona y hacia dónde progresa. Y lo que vamos a decir fundamentalmente es que aquí vamos a depender mucho, o más que depender, un poco a beneficiarnos de poder aplicar bien una lógica ARPI sobre un proceso de cambio que esperamos influir. Y ahora sí, pongámoslo por aquí. Vamos a irnos desde acá, perfecto, y veámoslo así. Entonces, ahora ustedes lo están viendo, pero no lo estoy compartiendo, ¿verdad? Denme un segundito, por favor. Y listo, vamos a irnos aquí a las ventanas. Y vamos a compartirlo. Perfecto. Listo, está bien. Entonces, resumámoslo así. Lo primero, la clave es que armes desde el principio un esquema ARPI, que distingas qué actividades, lo que vas a hacer, qué resultados, lo que van a aprender, la estrategia, dónde va a impactar a nivel de aprendizajes, qué procesos se van a activar cuando los participantes apliquen lo que aprenden y esto cómo esperas verlo impactado en la capa de negocio. Esto va a impactar, digamos, las variables del proceso, básicamente porque te va a dar indicadores de ejecución de actividades y de satisfacción, te va a dar indicadores de resultados, certificación, aprendizaje y disposición del cambio son los típicos, casi que es un estándar. Tú necesitarás construir e ir ganando experiencia en documentar el proceso que cambia tanto individual como en el ambiente, incluso en la cultura, y vas a tener cifras sobre cómo cambia los metas o el cumplimiento en indicadores de objetivos de negocio o de objetivos estratégicos o tácticos y estratégicos para el proceso.
Esto es lo que te va a permitir llegar a mirar eficacia de la formación, eficiencia de la formación y la efectividad por su impacto. Dicho de una manera un poco más sencilla, en actividades y resultados vas a agrupar gasto, ¿sí? Porque sabes y tienes una visión de cuánto vale eso. Y en lo que logras cuantificar de procesos de impacto te va a dar el retorno. Y es aquí en donde aparece realmente la posibilidad de hacer un ROI, ¿sí? La posibilidad de hacer un ROI. Me explico. Un ROI es sencillamente una medida que dice qué beneficio obtengo de una inversión total y lo muestra como un porcentaje, y lo muestra como un indicador que es porcentaje, ¿verdad? Y es, si yo invierto todo esto y tengo este beneficio, ¿verdad? ¿Qué parte de lo que invierto se me vuelve beneficio? Es una forma de verlo, ¿verdad? Que todo lo que invierto, ¿qué tanto obtengo beneficio a nivel proporcional? Y un indicador ROI, pues típicamente se expresa como un porcentaje. Y entonces decimos que las actividades y los resultados de esta variable nos dan la inversión, ¿sí? Es la que nos da la inversión. Y la cuantificación que hacemos de procesos e impactos es la que nos da el beneficio. Y ese es el que nos permite llegar. ¿Sí? Veámoslo entonces en el cierre de nuestro ejemplo que teníamos allí. Vamos ahora a compartir esta pestaña. Recuerdan que estábamos con este proceso aquí y con esos indicadores que habíamos definido. Pues veamos un poquito qué pasó con esto por acá. ¿Sí? Entonces, no voy a poder entrar demasiado en detalle, pero quiero que miremos un poco las tendencias, ¿no? Entonces, aquí tuvimos fundamentalmente 92% de colaboradores certificados, con 88% en pruebas de eficiencia en el manejo del sistema a 3 meses, con intención de cambio a 95% para 45 personas en 16 horas. Lo que tuvimos recogido, ¿verdad? Pero además lo interesante estuvo por acá. Tuvimos una valoración inicial como al mes, otra en 3 meses y otra 6 meses, de cómo iba cambiando, por ejemplo, el porcentaje de colaboradores que están aplicando los protocolos. Comenzamos muy bajito, 20%, 55%, 80%. El porcentaje de colaboradores que estaba usando de manera efectiva el sistema, 35%, 70%, 90% llegamos, ¿no? Obviamente este era el más técnico, era el que más se esperaba. Pero miren esto tan chévere también, y es que el porcentaje de clientes reportaban ser escuchados, 45, 65, 85. ¿Y cuáles fueron nuestras calificaciones de satisfacción al cliente? Comenzamos en 3.2, terminamos en 4.5. ¿Sí? Entonces ahí ya había todo una data storytelling que podíamos hacer de dónde estuvo nuestro cambio. Pero claro, lo que nos estaban pidiendo era un ROI, ¿sí? Una variable financiera de este cambio. Entonces, miren un poco lo que tuvimos que hacer. La primera parte era evidente para nosotros y es el proceso de capacitación completo, ¿cuánto valió? Pues eso lo sabíamos un poco restringido desde el inicio de nuestra teoría de cambio porque nos habían asignado una cantidad de dinero, perdón que voy a moverlo rápido, y esto es 40 millones. El trabajo fuerte es estos indicadores, cómo los trazábamos, cómo los llegábamos allí. Pues, ¿qué evidenciamos? Básicamente, una disminución en reclamaciones, una reducción en tiempos de atención, que se veían un poquito como en estos elementos de sistema, y la cuantificación de estos elementos que lo hicimos con el modelo que nos ayudó un poco allí el área financiera, terminó reportando 87 millones. ¿Sí? Nuestro ROI, básicamente leído, significa invertimos 40 para sacar 87, ¿sí? Es decir, más o menos 2.01% fue nuestro ROI, que para este ejercicio fue maravilloso, obviamente en un ambiente muy controladito y muy cerrado. Si ustedes se dan cuenta, y cerremos un poco con esto, los desafíos típicos para el área de formación, el área de capacitación, no vienen por aquí abajito. Típicamente documentar esto, entender estos números, sacar estos números, es un proceso que es común para nosotros. Donde realmente está el desafío, ni siquiera está en el nivel de impacto porque típicamente la organización mide este tipo de cosas, mide la capa de negocio. Donde está el desafío nuevo es comenzar a darnos cuenta qué debe cambiar, cómo esperamos que cambie, documentar este cambio y darle un valor económico en modelos de cambio a estos indicadores que tenemos acá, que típicamente terminan cuantificándose en horas de tiempo durante un proceso o en efectividad en cierres, compras y recompras, y desde allí esto cómo impacta finalmente pues a la capa de negocio. Maravillosamente y además con mucha satisfacción y alegría, cuando logramos que los equipos de trabajo se empoderen un poco de estas mediciones, lo que comenzamos a saber, como se ve aquí también en este ejemplo, poquitas mediciones. Es un proceso grande, pero se miden poquitas cosas. Pero esas pocas cosas que miden y a las cuales se les hace seguimiento, en este caso 3 meses, 6 meses, son las que finalmente terminan redundando en poder decir
hubo un proceso de cambio y ese proceso nos trajo no, unos beneficios que también, indudablemente, en el motivo de hoy podemos cuantificar con un poquito de ayuda financiera para poder hacer nuestro cierre. Y es allí donde, indudablemente, termina generándose también desde la capa financiera la evidencia de lo que cambia. Pero, finalmente, digamos, también para las personas, porque se hace evidente que no te capacitas por capacitarte, sino que la capacitación, la formación, pues redunda en las capas importantes, ¿sí? Y si la capa importante es manejar el sistema, esa está más cerquita. Pero si la capa importante es una habilidad blanda, es un proceso de cambio frente a lo que llamamos soft skills, habilidades blandas, o hoy en día más power skills, pues hacerle seguimiento al cambio y vincular al líder del cambio para lo que hacemos desde CAVI ha resultado ser el proceso estratégico, ¿sí? Medir el cambio, hacer evidente el cambio y vincular al líder desde un indicador concreto que incluso tiene peso y resultado económico, porque es más fácil decirle en dónde espero ver toda esta inversión que estoy haciendo en bienestar personal, inteligencia emocional, comunicación efectiva, liderazgo, disposición al cambio, gestión del tiempo o cualquiera de las 111 habilidades que desde CAVI hemos identificado como variables de aporte a las organizaciones. Entonces, muy en la promesa de San, fui juicioso con el tiempo, entonces tenemos un poco estos elementos para compartir y queremos invitarle un poco desde allí a poder abrir algunas preguntas y algunas discusiones aquí a través del chat, a través del micrófono que podemos hacerlo y aprovechar para también ir haciendo nuestro cierre. Como sé que algunas personas se mueven más rápido normalmente en su proceso, voy a dejar aquí a la vista este QR. Vamos a abrir ahorita la participación desde el chat, indudablemente, pero voy a dejar a la vista desde de una vez este enlace que está acá. Si alguna de las cosas que hemos compartido hoy resuena Perdón, contigo, seguimos viendo sí, el sí, sí, Word. sí, 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 ok, dame un segundo, perfecto. Entonces, si alguna de las personas, ahorita que abramos la conversación con otras, de pronto se desconecta o algo, no deje llevarse la captura de pantalla de este QR, porque si algo de lo que hemos hecho hoy resuena con las necesidades y retos de tu organización, bien sea en la identificación de necesidades, en la implementación de programas de habilidades blandas o incluso en esto más técnico de la evaluación de impacto, puedes pedir una cita de 30 minutos con nosotros allí y poder hacer pues una apertura de ese diálogo y de esa discusión. Así que le hago la propagandita allí de una vez a esto. Ana, tienes la mano levantada allí. Sí, Germán, muchísimas gracias pues por toda la información. Definitivamente a veces nos perdemos en la operatividad del cargo y de nuestra operación, nos centramos en ver actividades y perdemos de vista esos otros procesos que son muy importantes. Quería preguntarte, ya desde el hacerlo realidad y llevarlo a los equipos, a veces tenemos líderes comprometidos con el proceso de formación, que están interesados pues en que realmente encontremos los resultados que necesitamos, pero están acaparados con otras responsabilidades y el proceso de medir se nos vuelve tedioso, difícil, abrumador. Entonces, no sé para ustedes qué es lo que ha funcionado para lograr tener esas mediciones y demostrar el impacto de las formaciones. Tres cosas. Además, agradezco la pregunta porque me permites aquí presumir un poco. Tres cosas. La primera, como lo que propone el esquema ARPI implica medir más allá de lo que se controla en el tiempo de formación, es mejor medir poquito. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, ¿no? Tanto el líder como otras personas que pueden reportarnos el cambio no tienen mucho tiempo, ¿sí? Por lo tanto, es mejor que haya pocos indicadores en el seguimiento y esto implica que diseñemos los ARPI con mucha perspicacia y es medir poquito. Es más, ojalá podamos medir casi que lo mismo a través de diferentes capacitaciones, porque nuestras necesidades no cambian a pesar de que el foco cambie, hay necesidades que no cambian. Sobre todo en la capa blanda, hay necesidades que unen. Por lo tanto, lo primero, más clarito, es pocos indicadores, no una mano de indicadores. Me hace pensar en alguna financiera que la primera vez que hizo un ARPI se imaginó para procesos 12. 12 ni loco, ¿quién va a medir todo eso? ¿Sí? Entonces, pocos. Lo segundo, la forma en que se documenta el indicador influye mucho, porque pelea con el tiempo. Entonces, además yo personalmente, metodológicamente amo mucho las escalas, porque me permite con una escala Likert hacer diferentes reactivos que la gente contesta y documentar eso.
Pero para acudir a una frase que me dijo alguien del sector bancario, es no, Germán, aquí tenemos forums que llenar cada día. Por lo tanto, aquí mandar cualquier encuesta, uno, es un problema para que la contesten y por otro lado es un problema para que la vean, ¿no? Entonces encontramos una segunda práctica que hoy en día es mucho más posible hacerlo. Y es la gente hoy en día es más reticente a esto, a encontrar entre los 1000 correos la encuesta que hay que llenar, pero es más proclive a darte 15 minutos en una reunión. Es que reunamos 15 minutos y veamos cómo va esto. Y la gente puede hablar escuetamente sobre lo que ve cambiar, sobre lo que no. Y maravillosamente puedes grabar esa conversación de 15, 20 personas en un equipo, pasársela a la IA de tu empresa, en el caso nuestro en Cavi manejamos con Gemini, y decirle, Gemini, tengo estos indicadores, ayúdame a filtrar estas conversaciones para darme cuenta qué cambios a partir de esos indicadores están dando y ayúdame a cuantificarlos. Y bueno, estoy haciéndolo muy grande, esos podemos ser un poquito más específicos, pero con una financiera, con un banco, hace poquito hicimos un ejercicio con unas reuniones de equipo y wow, ¿no? Hoy tenemos más armas para reducir esto a que simplemente la gente participe, hable y lo haga bien. Entonces, primera cosa, medir poco. Segunda cosa, preferir los espacios de participación más abiertas. Son buenos los instrumentos escritos, pero la gente está llena de cosas para hacer. Entonces, lo dificulta un poco. Y tal vez la tercera, que me parece también, digamos, como muy importante para poder atender a esto de los líderes que tienen poco tiempo, y eso es, si el líder participa en la ejecución, en el diseño del ARPI, el líder apoya más. Si el equipo, si en el caso de este caso el líder no ve el ARPI, el líder tiene una tarea más, ¿sí? Pero si él dice, vea, yo creo que esto es lo que hay que medir, si el líder ve que eso que va a medir va a impactar típicamente en la bolsa de resultados que él tiene que entregar, es más proclive a hacerle seguimiento. Pero si el líder le llegó una tarea, él dice, listo, los amo mucho, formación, ustedes me aportan un resto, pero pongo su solicitud aquí en mi lista de prioridades que tengo y la de ustedes va bajita, porque es una más, en cambio en la otra participación. Entonces, en síntesis, medir poco, aprovecharnos de los medios que tenemos hoy para que la gente pueda hacerlo más espontáneo, de manera más desprevenida y poder interpretar incluso en a nivel de indicador. Y el tercero, participación del líder en la parte de arte. Ahora, voy a dejar un cuarto, porque es donde te digo que me permite resumir y es, escojan un aliado que les ayude con el tema operativo, ¿sí? Parte de lo que entendemos hoy que a nosotros nos da mucho valor como Cavi en las organizaciones es que entendemos el valor de ser nosotros los que cargan un poco operativamente con temas de dinamización, de mediciones, de acompañamiento de los equipos, porque indudablemente, no solamente para el líder, para el área de recursos humanos, cualquier proceso que haya de medición posterior, pues implica un desgaste y un seguimiento. Por lo tanto, escojan aliados que les ayuden con lo operativo, porque pues hay cosas por hacer, es indudable. Súper, muchísimas gracias. A ti. Germán, pues muchas gracias por este espacio, por la conversación, por la generosidad para compartir estas metodologías que creo que casi siempre llegamos es al final del resultado y es qué vemos y cuáles son los síntomas, como cuando vamos donde el médico, ¿no? Y normalmente no sabemos lo que está pasando allí detrás o lo que hay que investigar allí detrás. Así es que creo que esto nos abre una buena perspectiva. Como lo dijo Germán Darío, si en alguna de sus organizaciones están en este momento en ese tipo de definiciones, eso es lo que sabe hacer Cavi Educación. Así es que se pueden quedar con este QR o si conocen a alguien que también esté interesado en este tipo de información y ustedes mismos los invitamos a que se mantengan conectados con nosotros y ojalá nos sigan en LinkedIn porque por allí estamos publicando cada vez que hacemos masterclasses, cada vez que encontramos en nuestros clientes necesidades particulares, abrimos este espacio porque sabemos que el conocimiento y la información entre más personas la puedan tener, pues mejor serán los resultados de las organizaciones y nuestro compromiso al final es como que los resultados se vean desde las áreas de gestión humana, desde las áreas de transformación, desde quienes manejan toda la transformación del talento humano y particularmente competencias blandas. Entonces, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Germán, por ahí creo que también tenemos a alguien conectado de nuestro equipo, está María Fernanda, gracias por este espacio. Y bueno, nos veremos en un siguiente espacio de Cavi Educación.